Muy buenos días a todo mundo. Mi nombre es Miranda Ortiz y estamos aquí nuevamente en este espacio de historias que inspiran. El día de hoy tenemos dos personas muy interesantes, muy importantes que nos van a estar acompañando. Nuestra invitada y la historia que inspira del día de hoy justo es una persona que ha tenido transformaciones importantes y que nos va a compartir el día de hoy ese proceso. Daniela Domínguez está con nosotros para compartir su historia personal y el día de hoy nuestra anfitriona va a ser Alina Bracamontes, que va a ser la persona que nos va a ayudar a navegar la historia de Daniela, a aprender las lecciones claves de lo que es su vida. La realidad es que en toda la historia de la humanidad, las lecciones más importantes en las religiones, en las tradiciones, se han compartido a través de historias alegóricas que nos permiten entrar dentro de otras maneras de ver la vida. A veces nos limitamos justo porque lo único que nos podemos imaginar es lo que nosotras mismas hemos vivido y el poder entrar dentro de la historia de otro ser humano nos permite ampliar nuestros horizontes, ver posibilidades distintas, puntos de vista distintos, imaginarnos nuestra propia vida desde un lugar distinto y eso nos abre panoramas de una manera impresionante. Entonces, el día de hoy tenemos el gusto de esta historia que inspira. Les recuerdo que aquí la idea es que tomen esto como un formato tipo podcast, en el cual no es de tomar apuntes, no es de aprender habilidades específicas necesariamente, sino realmente de el escuchar como si estuviéramos en una charla con amigas. Como si ves la grabación de noche, agárrate una copita de vino. Si lo estás viendo en la mañana, tómate tu cafecito o mientras estás haciendo tu quehacer de la vida, disfruta esta historia. Y si lo que aprendes el día de hoy te es interesante, el lunes que viene vamos a tener un taller en el que vamos a dar seguimiento ahí sí a habilidades específicas. Vamos a tener una oportunidad de hacer preguntas y respuestas con Alina y Daniela para que si hay algo que te queda la duda al final de esta historia que inspira, literalmente ve apuntando tus dudas, preguntas, tus comentarios para que los compartas con nosotros el lunes que viene. Y ahí sí vamos a tener una oportunidad de incorporar las cosas que vamos a ver dentro de nuestra propia vida, porque al final la historia solo se queda en historia si no la aprendemos a aterrizar en nuestra vida. Y para eso será el taller de la semana que entra. Mientras tanto, los dejo aquí con Alina Bracamontes y Daniela Domínguez. Disfruten mucho esta historia que inspira. Muy bien. Muchísimas gracias, Miranda. Y bueno, encantada de estar el día de hoy aquí conversando con Dani, porque eso es, me gustó como lo planteaste, Miranda, como un cafecito. Y les quiero decir que estoy muy emocionada porque el tema que vamos a ir develando con Dani tiene que ver con algo que a mí me apasiona y me mueve muchísimo, que es esta parte de ir descubriendo nuestro propósito de vida personalmente. Y antes de arrancar con las preguntas para Dani, les quiero definir algo que me parece que da mucha claridad a esta parte de qué es tener claro nuestro propósito de vida, o sea, cómo puedo yo descubrir mi propósito de vida. Y algo que está interesante es que es algo que da sentido profundo a tu existir, o sea, que te mueve desde adentro, que tiene esa posibilidad de encender tu corazón, no importa lo que estés haciendo, aunque sea difícil. Entonces, esta parte que amas y que te llena y que incluso harías sin que te pagaran, ¿no? Eso es un punto importante. Y que te hace sentir vivo. Eso es por un lado esta parte de encontrar nuestro propósito. El segundo es aquello en lo que eres muy bueno o muy buena y que puedes desarrollar, ¿no? Talentos, dones, experiencias, incluso difíciles. Muchas veces tu propósito nace de lo que superaste y ahora puedes enseñar o compartir. Entonces, a veces los propios retos que la vida nos va poniendo se vuelven lo que le llamamos el camino del héroe, ¿no? O sea, esa posibilidad de que yo ya pasé por esto y por lo tanto tengo la posibilidad de compartir, enseñar o entrenar a alguien en eso. Y tres, tiene que ver en cómo sirves y aportas a otros. El propósito casi siempre incluye servicio, a ayudar, guiar, acompañar, educar, servir. No tiene que ser algo grande para el mundo, sino significativo para alguien. Entonces, no sé, y otra cosa que quiero definir es que no se encuentra de golpe, sino que se va construyendo a lo largo de la vida, evoluciona con el tiempo,
cambia por etapas, se aclara cuando te escuchas y te atreves a actuar. Entonces, muchas personas van descubriendo su propósito de vida cuando tienen una crisis existencial, cuando sanan algo personal o cuando deciden ayudar a otros en algo que ya aprendieron. Entonces, arrancando con esta intro de tras qué nos vamos a adentrar, me encantaría presentar a Dani Domínguez, una persona que gracias a este proyecto doTERRA me ha tocado conocer más a fondo y hoy la quise invitar porque creía que era una persona que había sobresalido en varias áreas, pero en específico, como entender un poquito a fondo qué es lo que a ella la construye de fondo para esta posibilidad de crecer y de aprender y de superar muchas cosas. Entonces, Dani, ¿por qué no nos cuentas de manera puntual, breve? Que, ahora sí que si pusiéramos en historial tuyo, ¿quién era Dani antes, ¿no? O sea, ¿qué construía o qué fue algo que te puede detectar como tus características en tu vida, ¿no? Sobre todo lo que platicamos, ¿no? Anteriormente. Entonces, presentándote, mi Dani, ¿quién eres? ¿Qué edad tienes? Y cómo ha sido tu trayectoria previa a este proyecto que iniciaste con nosotros. Muchas gracias, Alina, y muchas gracias, Miranda, también, y a todos los que están aquí presentes. Y como decía Alina, pues espero que mi historia pueda dejarles algo. Y bueno, para empezar, bueno, mm, antes de yo llegar a doTERRA y de conocer todo este mundo, ¿yo qué estaba haciendo? Bueno, yo soy casada, acabo de cumplir 49 años, llegué a doTERRA hace 6 años como usuaria. Y bueno, yo estaba trabajando medio tiempo en el área administrativa de una asociación civil, que ahorita les voy a platicar cómo es que llegué ahí y cómo es que se dio, pero pues yo estaba ahí trabajando, sirviendo, precisamente siguiendo mi propósito, que pues en ese entonces, en ese momento, yo estaba sirviendo en lo que tenía a la mano en este grupo donde yo me reúno, que mi familia y yo pues llegamos desde hace ya bastantes años, ¿no? Entonces yo me encontraba en este trayecto trabajando en la área administrativa, sirviendo en diferentes áreas, casada sin hijos, yo no tengo hijos, y bueno, fue cuando, en ese entonces fue cuando empecé a conocer el mundo de los aceites y lo natural. Súper, Dani. Oye, ¿y recuerdas una etapa a lo largo de tu vida que fue algo significativo, que marcó, o incluso que te sentías como desconectaba, como si pudiéramos hablar de un hilo conductor a lo largo de tu vida? ¿Qué era eso que te conectaba constantemente en tus diferentes etapas de tu vida? Incluso lo que platicabas en algún momento que platicamos, que era como un común denominador en tus diferentes actividades. Ah, ok. Sí, bueno, yo estaba desde chica como que no me gusta ser el centro de atención, no me gusta como que estar ahí en el ojo, pero siempre de alguna manera terminaba o liderando algo o a cargo de algo o tomando la batuta para algo y yo decía, ¿por qué siempre acabo en esto cuando no es lo que yo quiero? Yo quiero estar mejor tras bambalinas, mejor de observadora, pero siempre terminaba en ese punto y no sabía por qué. Con el tiempo he ido descubriendo que son cosas que Dios va poniendo como habilidades y talentos en cada quien y que los vas descubriendo conforme pues vas viviendo cosas, ¿no? Pero en ese entonces, pues yo no tenía ni idea. La verdad, yo no tenía idea de qué hacer con mi vida, de qué iba a estudiar. La mayoría de mis amigos tenían súper claro a qué se iban a dedicar, qué iban a estudiar, ya tenían sus planes y yo me sentía perdida. Yo no tenía ni idea para dónde. Y trataba de eso, o sea, como que observar y ver qué hacen los demás y por dónde yo me sentía como que encajaba, pero la verdad es que yo me sentía perdida. Y hubo un momento cuando yo estaba en la prepa que precisamente me sentí así muy perdida, muy desorientada en cuanto a qué hacer con mi vida, al grado que me sentía como deprimida. En ese momento yo ni siquiera sabía lo que era depresión, ¿verdad? Pero yo sentía que no tenía sentido mi vida, que no había nada que me motivara, que me entusiasmara. Y a la vez yo me sentía mal porque decía, no tengo motivos para sentirme así. O sea, tengo una familia que me ama, tengo a mis papás, tengo amigos, tengo una comunidad, tengo a Dios en mi vida. Entonces yo decía, ¿por qué me siento así si no tengo ni siquiera motivo? Y no encontraba por qué, pero la verdad era un sentimiento muy profundo y muy oscuro, o sea, de sentir que mi vida no tenía sentido,
que para qué estaba en este mundo si estuviera o no estuviera, daba lo mismo. Así me sentía yo, ¿no? Y yo sabía que eso no estaba bien, pero no sabía de dónde venía. Y entonces, en ese momento, teníamos, bueno, yo asisto a una congregación, a un grupo donde estudiamos la Biblia y conocemos de Dios desde que yo era chica, tenía unos 6 7 años. Mis papás, en lo personal, cada uno en diferentes momentos, en diferentes etapas, tuvieron un encuentro personal con Dios que transformó su vida y transformó su matrimonio. Y yo lo viví con ellos, o sea, viví con ellos ese cambio y yo también iba y escuchaba y yo le había dicho a Dios también que pues yo le entregaba mi vida. Pero hasta ese momento no había tenido yo algo como directo, personal, que fuera mi experiencia, no la de mis papás o no la de otras personas. Y cuando me sentía en ese, pues como en ese hoyo, en esa, pues no sé, desesperación de no saber para qué estaba aquí o qué sentido tenía mi vida, eh, estábamos por irnos el grupo de jóvenes a un retiro. Y esa fue como mi esperanza, o sea, yo lo veía como mi salvavidas. Y yo me acuerdo que yo me encerré en mi cuarto llorando y le dije, Dios, yo no quiero estar así, no me quiero sentir así, pero no sé qué hacer. Si tú no haces algo en mí, en este viaje, en esta ida, era como mi esperanza, no sé qué va a pasar conmigo, pero yo no puedo seguir así, yo no puedo seguir así. Ni siquiera entendía qué era lo que estaba buscando, o sea, simplemente era ese sentimiento, ¿no? Entonces fuimos a este retiro, yo con la esperanza de que algo pase, por favor, porque no puedo venir así de nuevo, ¿no? Y estando ahí, pues hubo varias conferencias, era un retiro de muchísimos jóvenes, éramos como 5,000 jóvenes, y yo me acuerdo que en una de las conferencias un joven empezó a hablar de los sueños y de los propósitos. Y cuando empezó a hablar de eso, o sea, yo sentí así como que, como esponja, ¿no? O sea, yo decía, algo de aquí me va a servir. Y cuando empezó a hablar de eso, no les sé explicar, la verdad, con palabras, pero tuve un sentir dentro de mí como lo que decía ahorita Lina, o sea, que es algo que te enciende, que es algo que te apasiona, que dices, me quema y lo único que yo sentía hasta ese momento, que no lo sabía todavía definir con palabras, era, yo quiero servir a Dios y eso implica servir a otros. Entonces yo quiero servir. Y yo decía, ¿en qué? No sé, cómo no sé, cuándo no sé, pero quiero servir. Y era algo que ya me quemaba, o sea, yo ya quería regresar y decir, ya, me pongo a hacer algo, o sea, ¿qué hago? Díganme qué hago, ¿no? Y así empezó mi descubrimiento de mi propósito en ese momento. Dani, me encanta esto que dices porque no, y por favor pongan en el chat, ¿quién ha sentido una crisis como la que Dani manifiesta? No, no necesariamente igualita a la que Dani, pero ¿quién ha sentido en algún momento de su vida que no tiene sentido, incluso depresión, incluso como le podemos llamar, pero esta sensación de vacío que no te llena, que no sabes por qué? Incluso Dani, digo, a mí me pasó y lo tengo muy puntual en la universidad, a mí me pasó en el primer año de universidad, así me sentía, igualito que tú. ¿Por qué me siento mal de sentirme mal? Porque no tengo razón para sentirme tan triste o tan vacía o tan sin sentido de vida. O sea, tengo todo, ¿no? O sea, tengo todo el apoyo, pero sin embargo nos pasa, ¿no? Y a veces incluso culparnos de sentirnos mal es peor, ¿no? O sea, porque aparte dices, es que no quiero sentirme así, pero me siento así, o sea, ¿cómo le hago, no? Entonces, yo creo que en este tema, muchísimas personas nos identificamos en diferentes momentos, etapas de la vida. Incluso pueden venir varias etapas en nuestra vida que hay una crisis personal. Eh, pero me parece súper valioso entender, Dani, esta parte de cómo tú, a pesar de esto, pues buscabas, ¿no? De decir que cómo no me hundo, cómo puedo reconfigurar esto. No entiendo, no tengo claridad, no sé incluso si es depresión o no, pero entonces cuestiono y me empiezo a mover para encontrar respuestas, ¿no? Entonces, Dani, a partir de ahí dijiste, ya fregué, ¿no? Ya sé qué es, ya sé qué, ya, ¿qué traigo aquí? Es eso y me está llamando el tema del servicio. Y entonces, ¿cómo fuiste develando, pero para quién o qué vas a hacer, ¿no? O incluso irte de monja, ¿no? O sea, podrías haber elegido eso. Pero ¿cómo es que empiezas a develar? Ok, ya sé que esto me mueve y ahora, ¿cómo lo interpreto, cómo lo traduzco? ¿Qué pasó contigo, Dani? Y yo regresé emocionadísima, así diferente. Platiqué con mis papás, platiqué con mis líderes del grupo donde yo asistía y les platiqué este sentir, ¿no?
Y yo pensaba que ellos me iban a decir, ah, ok, ponte a hacer esto, haz esto, así. Y lo primero que me dijeron, termina la prepa, porque yo estaba estudiando la prepa en ese entonces, y me dijeron, prepárate. O sea, yo lo único que yo conocía en ese momento era tres cosas, tres áreas que yo había visto o tenido contacto de áreas de servicio. Una era un orfanatorio en Colima, otro era un centro de rehabilitación para señoritas que salían de la prostitución o de las drogas que había en Guadalajara en ese entonces, y otro era que había personas que se iban a la Sierra de Misioneros. Eso era mi único mundo que yo conocía de servir, ¿no? Y yo decía, ay, pero no siento que vaya por ninguno de esos tres. O sea, yo decía, no, no siento que vaya por ahí, pero entonces, ¿por dónde? Entonces, en ese entonces había un instituto bíblico aquí en Guadalajara donde te preparaban para servir, ¿no? Para diferentes áreas. Entonces, pues yo entré ahí, como que dije, en lo que voy descubriendo por dónde. Y estando ahí se abre una oportunidad de un grupo cristiano, una congregación que se abrió en Ciudad Obregón, Sonora. Se fue una familia de aquí y empezó la gente a llegar con mucha necesidad y el grupo empezó a crecer. En 6 meses ya eran 60 personas, ¿no? Ellos eran una familia que yo conocía de aquí y tenían puros hijos chiquitos, o sea, de 11 años hacia abajo. Entonces dijeron, necesitamos ayuda. Y entonces yo no sabía, pero a mí me invitaron que si me gustaría ir a ayudarles. Y yo, pues la verdad, o sea, me puse a orar, o sea, dije, Dios, ¿es por ahí o no es por ahí? O sea, en ese entonces yo estaba aprendiendo tanto en ese instituto, al principio no quería entrar, como que decía, ay, un instituto bíblico, o sea, como que decía, ay, bueno, pero fue mucho trabajo personal, o sea, yo pensaba que me iba a llenar de conocimiento aquí, y no, o sea, fue mucho trabajo personal hacia mi carácter, hacia mi persona, hacia mi interior. Entonces yo estaba fascinada aprendiendo y pues eso, ¿no? Recibiendo tanto. Entonces me puse a orar para decir, Dios, si iba por ahí esta invitación o no. Yo no sabía que al mismo tiempo les habían dicho a varios como para ver quién. Y todos dijeron que no, sin yo saber. Y yo orando, o sea, sentí que Dios me guiaba para allá y les dije, no, pues yo sí me voy. Entonces me fui, tenía 19 años, había terminado la prepa, les digo, estaba en el instituto y me fui. Estuve allá 2 años y medio ayudando en muchísimas áreas, desde cosas administrativas hasta cosas que hacíamos actividades en las calles en colonias pues pobres, marginadas, hacíamos actividades, les llevábamos cosas y había, o sea, 100 niños, o sea, 200 niños y diferentes actividades. Hicimos muchas, muchas cosas allá y pues también fue una experiencia donde aprendí muchísimo y fue como me fui encaminando, ¿no? En ese propósito. A los 2 años y medio regreso a Guadalajara y es cuando, bueno, me hacen la invitación, oye, necesitamos a alguien aquí en las oficinas en el área administrativa. Y es cuando, pues también, otra vez me pongo a orar, Dios, me quedo, me voy, yo ya decía, ahora ya me quiero quedar, pero también, pues, también quiero ir. Y claro, en ese inter, pues también pasé retos y momentos difíciles, ¿no? Pero regresé y fue cuando empecé a trabajar en las oficinas donde hasta hace el año pasado, seguía trabajando, ¿no? Y a la vez involucrándome en las actividades que yo podía. O sea, cada año iba unos días al orfanatorio a ayudar ahí, íbamos a limpiarles el orfanatorio, a ayudar con los niños. Abrí un grupo acá con otros niños donde ayudaba, abría otro grupo, tuvimos un grupo de matrimonios, mi esposo y yo en la casa. O sea, siempre buscaba la manera de buscar cómo empezar algo y ayudar y poder ayudar a otros, ¿no? Y Dani, entonces es ahí donde tú regresas y decides, eliges tu carrera a raíz de esta experiencia, ¿correcto? Sí, 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 sí. Justo cuando yo estuve en Obregón, que me tocó hacer un poco de todo, fue cuando dije, pues para tener algo así se necesita saber de administración. Entonces, ahí fue donde decidí qué estudiar, porque hasta ese momento no sabía si iba a estudiar una carrera o no, o qué iba a estudiar. Hasta ese momento dije, pues para hacer cualquier cosa en la vida y este tipo de cosas se necesita saber de administración. Y entonces cuando regreso, empiezo la carrera de administración de negocios, no pensando que iba a ser para un negocio en ese entonces. Yo pensaba para servir, para ayudar, o sea, en ese aspecto nada más. Súper. Y entonces, bueno, ahí empieza, ¿no? Tu tema, te preparas y todo. ¿Cuánto duraste trabajando en esta comunidad, administrando? 30 años duré. O sea, 30 años. O sea, muchísimo, muchísimo. Ok. Sí. Entonces, en ese inter que estás ahí,
aparecen unos aceititos, ¿no? Casualmente. Cuéntanos cómo es que empieza el cruce ahí. Ok, ahí empezó, mi esposo empezó a tener picos de presión alta. De repente se le subía la presión y todo, fuimos al cardiólogo, le hicieron varios estudios, le pusieron el aparatito ese que dura 24 horas y el cardiólogo le dijo, o sea, no tienes hipertensión, lo que tienes es picos que por estrés. Entonces, lo que tú necesitas es relajarte, tranquilizarte y le recetó ansiolíticos. Y tanto mi esposo como yo dijimos, no, no nos late eso, o sea, no, al rato son adictivos y los efectos secundarios. Yo dije, debe de haber algo natural o menos dañino que encontremos. Yo no había tenido casi nada de experiencia con los aceites esenciales. Mi cuñada los usaba, pero usaba como de, pues de kiosquito y así, ¿no? Y una vez me dio a probar y yo decía, esto no sirve para nada, esto es un placebo, ¿no? Y huele rico y ya. Entonces otra amiga me dice, oye, ¿por qué no pruebas con aceites esenciales? Yo dije, bueno, igual y para relajar puede ser que ahí se ayuden. Entonces voy a investigar. Y así empecé a investigar. Esto fue antes de la pandemia, poquito antes de la pandemia. Y estaban de moda los markets, entonces había un market y yo iba al market a buscar aceites esenciales, ¿no? Entonces preguntaba, oigan, algo para el estrés, para bajar los picos de presión y todo. Y no, pues que un roloncito, compré un roloncito de Balance, me acuerdo. Ese fue lo primero. Y ya mi esposo lo empezó a usar, pero yo todavía estaba medio escéptica, la verdad, o bastante escéptica. Entonces empecé así, y luego me decían el kit de no sé qué, y yo, ay, no, está carísimo, ¿cómo que ese kit? No, 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 yo sé, y quién sabe si funcione. Y así, fui a otro market donde conozco a Vane Canovas, y a Vane Canovas sí le hice un montón de preguntas. En ese día a mí me dolía la cabeza, entonces le dije, oye, ¿tienes algo para el dolor de cabeza? No, pues que sí, me puse un aceitito. Luego sentí la potencia de la menta, o sea, me lloraban y me lloraban los ojos. Dije, no, esto no es como lo que me puso mi cuñada. Dije, esto es diferente. Entonces, ahí como que empezó mi curiosidad. Todavía me tardé como 6 meses en decidirme, en investigar, en leer para decir, bueno, está bien, voy a comprar mi kit. Y ya compré mi kit, pero hasta ahí yo nada más los empezaba a usar, a probar, y me empecé a dar cuenta que sí funcionaban. O sea, mi esposo fue mi conejillo de Indias, número uno, todo yo le ponía, pero él también es bien escéptico y cuando él me decía, no, sí se me quitó, no, sí me funcionó, yo decía, "Ah, caray, esto sí funciona". Y así empecé a darles a probar a mis amigas que una amiga llevaba que me duele la rodilla, a ver, ponte Deep Blue, y no, pues que sí se me quitó el dolor de rodilla, oye, ¿qué me pusiste? Oye, yo quiero ese. Y yo, ok, no, pues te lo pido. Y así empecé. Luego, en mi caso personal, yo sufría de cólicos súper fuertes. Bueno, no sé si tenía o tengo, pero voy a decir tenía endometriosis y pues unos cólicos súper fuertes. Yo tenía que vivir empastillada cada periodo porque si no, no me podía ni levantar, o sea, eran unos dolores horribles. Entonces, cuando oí del Clarican, dije, pues voy a probar. Este, a partir de que empecé a usar el Clarical, no he vuelto a tomar una pastilla para el cólico. O sea, Clarical, mi Deep Blue han sido así como mis aliados y no he vuelto a tomar una pastilla para el cólico. Ya van a ser casi 6 años, 5 años y medio. Entonces ahí fue donde ya fue mi experiencia de decir, oye, esto sí funciona y pues la verdad es bastante bueno. Ay, no te oyes, el. Perdón, Está ya. Entonces apagado. ahí fue cuando tu sello que dijiste, no, esto no es broma, o sea, esto sí, sí está cañón, o sea, ¿no? Me da ese nivel de beneficio que tuvo contigo. Y Dani, en este proceso que empiezas a descubrir, obviamente al principio, o sea, cero, cero, veías de que te fueras a meter ahí al negocio, ¿estás de acuerdo? O sea, no, no, no lo veías. Entonces, ¿qué sucedió o cómo transitaste? Y un poco recapitulando el tema de tu propósito, tu claridad en el tema del servicio, ¿cómo es que se empieza a entrelazar esta parte de Dani, su trabajo actual, pero entonces sus estudios, pero entonces su propósito? ¿Cómo empiezas a tejer esa parte? ¿No? Ahorita ya volteas atrás y dices, wow, es un telar espectacular, ¿no? Pero en ese momento, ¿cómo es que empiezas a entender esta parte, ¿no? O sea, o te empieza a interesar incluso considerar el negocio. Pues al principio que Vane me lo mencionó y me lo ofreció, yo así como que casi, casi ni le di oportunidad de que me explicara. O sea, yo de que no, 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 gracias, no. Yo ya tengo acá mi plan, mi propósito y todo. Entonces, o sea, mi temor era que sea, yo no me quiero distraer de mi propósito. Ese era
Por eso yo tenía esa cero interés. Aparte Interesante. de que yo decía, eso de vender y eso, no, 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 a mí no. Entonces yo al principio totalmente cerrada a esa posibilidad. Pero siempre he sido que me gusta ayudar, o sea, me gusta ayudar y me gusta recomendar y parece que yo, o sea, soy la portadora de todo, si algo me funciona, si algo me gusta, yo a todo el mundo le ando platicando, ¿no? Entonces soy muy buena recomendadora. Entonces, pues empecé así a recomendarlos, ¿no? Oye, que mi hijo no sé qué, yo te preparo un aceitito, te preparo una mezcla y pues yo tenía poquitos aceites en ese momento. Entonces, cuando me hacían falta, la que me quedaba más cerca en ese entonces era Vane Navarro. Entonces le hablaba, oye, Vane, ¿me puedes vender unas gotitas? Que no sé, sí, vente a mi casa. Entonces iba a su casa y me vendía las gotitas y ya me iba yo con mi rolón para irlo a entregar a no sé dónde. Y un día me dice, oye, Dani, ¿y en cuánto los das? No, pues en lo mismo que tú me los das. O sea, ¿cómo, Dani, no le estás ganando nada? Y yo, no, ¿por qué no? Pues es que nomás la voy a ayudar. Pero ¿y tu gasolina? ¿Pero y tu tiempo? Pero... Y yo no, le decía, pues es que no lo hago por eso, lo hago por ayudar. No, pero mira, que tú podrías, que mira, y me dijo, tienes todo el perfil. Y yo, ¿cuál perfil? Decía, ¿qué me está hablando, no? Y ya, pero se me quedó, esas palabras de Vane se me quedaron ahí, ¿no? Entonces, justo ya en ese momento ya estábamos en pandemia. Ujú. Entonces, todas las actividades que yo tenía, de que yo hacía, o sea, se habían reducido a solamente la parte administrativa, laboral de oficina. O sea, todo lo demás que yo hacía social, de ayuda, de salidas, de eventos, de eso, todo eso estaba frenado completamente. Entonces, yo como que, yo me metí a todas las clases porque a mí me empezó a fascinar. O sea, para mí fue un mundo totalmente nuevo y un descubrimiento de decir, wow, o sea, ¿cómo no sabía esto? ¿Cómo hasta ahorita voy descubriendo esto? No nada más de los beneficios de los aceites, todo, sino de la educación, de entender lo dañino que hacemos con otras cosas, ¿no? Los productos que usamos Ujú. del día a día, o sea, todo eso apenas ahí me empezó a caer el 20. Entonces, yo me sentía fascinada con todo lo que estaba aprendiendo de salud, de bienestar y de todo. Entonces, pues ya en este tiempo de la pandemia, ya tenía tiempo de hacer más cosas, porque cuando Vane me lo ofreció, yo le decía, es que no tengo tiempo, Vane, yo estoy muy ocupada, o sea, no puedo. Entonces, en este tiempo dije, bueno, ya tengo tiempo ahorita, por lo menos, pues a lo mejor podría probar, pero te digo, mi temor era, no me quiero desviar de mi propósito, no me quiero salir de eso, no quiero que esto me distraiga y que al rato termine, pues eso, distraída y alejada de mi propósito. Entonces me acuerdo que lo platiqué con mi esposo, lo platiqué con mis papás y todo el mundo me decía, no, sí, adelante, o sea, tú dale. Y yo, ay, no sé, no sé, y lo buscaba, lo oraba, lo pensaba. Y entonces di el paso. Dije, bueno, total, voy a empezar, ahorita puedo, ahorita tengo el tiempo y pues ya veremos más adelante, o sea, voy a estar nada más cuidando de no salirme de mi propósito, ¿no? Yo dije, cuando se restablezca todo, pues a lo mejor ya no voy a poder seguir o no sé. Entonces, tomo esa decisión de, ok, sí voy a empezar, todavía sin saber bien de qué se trataba ni nada, o sea, simplemente me gustaba todo lo que yo estaba aprendiendo y lo quería compartir. Hasta ahí llegaba mi conocimiento. Ujú. Entonces, tomo la decisión y a las 2 semanas nos dicen, bueno, pues ¿saben qué? O sea, ahorita está todo parado, no sabemos cuánto tiempo pase, no hay actividades, no están llegando los ingresos como normalmente llegan, entonces, pues busquen otra opción de trabajo. Nos dijeron, busquen otra opción y les vamos a recortar las horas de trabajo, pero también les vamos a recortar el ingreso, porque ahorita pues no se puede. Pero vayan buscando otra opción y si la encuentran nos avisan y vamos viendo, ¿no? O sea, obviamente no querían dejarnos desprotegidos ni nada, pero a la vez pues estaba todo parado en ese entonces, no teníamos nada de actividades presenciales. Entonces fue cuando yo dije, o sea, ¿cómo? O sea, si yo no quería desviarme esto, o sea, y de repente se me está cerrando esta puerta, pero se me está abriendo esta otra. Entonces ahí fue donde yo volví a sentir esa claridad como, es por aquí, o sea, síguele. Ujú. Entonces empecé a seguir. Y conforme fui empezando, avanzando, dándome cuenta, empecé como a ver que, como cuando un rompecabezas se van armando las Ujú. piececitas, ¿no? O Ujú. sea, que decía de las habilidades que tengo, ay, encajan aquí, de lo que me gusta hacer, encaja aquí. Yo, por ejemplo, de niña, que eso lo olvidé en mi juventud, pero yo de niña soñaba con ser maestra. O sea, a mí me encantaba dar clases, me encantaba
jugar a la escuelita, o sea, mis primos se reían de mí porque yo en el receso jugaba a la escuelita, con mis amigas en la tarde jugaba a la escuelita, y me decían, ay, tú pura escuela, o sea, pero algo que me gustaba, y siempre, claro, yo era la maestra en mis juegos, y y como que de repente lo recordé y dije, ay, claro, o sea, a mí me gustaba dar clases, a mí me gustaba esto. Cuando, retomando tantito, cuando te digo que me sentía perdida estando en la universidad, que no encontraba mi propósito, teníamos una clase que era educación vocacional, para precisamente que pudieras descubrir qué querías estudiar, y nos hacían un montón de test. Y los test me salían todos por ningún lado. O sea, me sale por un lado psicología, por otro lado biología, por otro lado, o sea, que yo decía nada que ver una cosa con la otra. Pero llego a doTERRA y digo, ok, sí es cierto, es que me gusta esto de la biología, me gusta esto de la psicología, y con los aceites veo esto que funciona. A mí me gustaba la medicina, pero la parte de estudiar, de entender el porqué de una enfermedad, el porqué, pero la práctica no, o sea, tratar a una persona enferma o ver el dolor de una persona o ver sangre y eso, dice, ay, no, no, por ese lado no, pero se me hacía muy interesante todo el tema de la medicina. Entonces fue como que se empezaron a, a armar las piezas del rompecabezas, es decir, aquí cabe lo que me gusta ayudar, me gusta servir a otros, aquí cabe que me gusta enseñar, aquí cabe que me gusta, que tengo ciertas habilidades de liderazgo, aquí cabe, o sea, entonces todo como que se empezó a engranar y yo decía, ah, caray, o sea, ¿qué es esto? O sea, ¿qué está pasando? Y me voy a regresar tantito. La primer clase, a lo mejor le suena extraño, le suena bien fumado. Ay, ¿cómo que Dios te dice, Dani? ¿Cómo que Dios te dirige? Yo sé que suena así, la verdad, pero es bien real y es más sencillo de lo que a veces creemos, ¿no? Yo cuando les digo, en mi juventud, yo le dije, Dios, yo te entrego mi vida y yo quiero que tú guíes mis pasos porque tú me conoces mejor que yo, o sea, tú sabes qué es lo mejor para mí. Y entonces cada decisión importante yo siempre le pregunto y trato de tener esa dirección antes de tomar cualquier decisión. A veces sí me he equivocado y tomo la decisión y después en el camino me doy cuenta que no va por ahí, pero la mayoría de las veces no me he equivocado y me he ido dirigiendo, ¿no? Entonces, la primer clase que a mí me invitó Vane presencial, justo antes de pandemia, todavía yo no compraba mi kit ni nada. Cuando llegó a esa clase, yo iba por la curiosidad del interés de los aceites, todavía con mi escepticismo. Pero cuando yo entré a este lugar, dentro de mí yo sentí que Dios me decía, yo te traje aquí, no nomás por los aceites, yo te traje aquí, o sea, esto es parte de... Y yo decía, ay, pero ¿por qué? Qué raro. Y como que no se me olvidó, lo guardé, pero no hice nada al respecto como por forzarlo ni nada, ¿no? Como que dije, a ver qué. Todavía pasó un año de eso a que yo iniciara el negocio. Primero 6 meses a que me inscribiera y luego otros 6 meses para iniciar el negocio. Entonces, yo decía, yo sé Dios que tú me trajiste aquí por algo, pero todavía no sé bien por qué o cómo. Y conforme han ido pasando ciertas situaciones, ciertos momentos, y eso, el ir viendo que era parte de, o sea, que encajaba en mi propósito, que no era algo que me iba a desviar, sino que iba a ser parte de, como que digo, ok, o sea, voy bien, ahí voy, ¿no? Ujú, Es ujú. parte de ello. Y aparte, pues diferentes cosas que he vivido al estar tratando con personas, ayudando con personas que he visto y digo, ok, o sea, esto es parte de, ¿no? Claro, Dan. Y entonces ahí entra algo que dijiste, ya, el rompecabezas, perfecto. Empiezas a ayudar, está claro, con tema de los aceites, pero ¿en qué momento empiezas también a ayudar a otros expresar su propósito a través del negocio? Porque empiezas a invitar a otras personas también a sumarse a este proyecto que tú estabas viviendo y que estabas conectando con tantas cosas. O sea, ¿qué pasó ahí, Dani? O sea, ¿cómo diste el brinco a animarte a invitar a alguien más a que hiciera el negocio contigo como equipo? Porque, bueno, justo para mí fue una respuesta también y fue una bendición porque, como te digo, eh, económicamente, cuando empezó la pandemia, también hubo una afectación en nuestra Mm, familia. claro. O sea, a mí Sí. me redujeron el horario, me redujeron los ingresos a la mitad y yo ya trabajaba medio tiempo, entonces me quedé con un cuarto de sueldo, por así decirlo. Ujú. Mi esposo, él trabajaba antes en HP, era la mano derecha del director de Latinoamérica de finanzas y era una presión tremenda, o sea, trabajaba durísimo juntas en la madrugada por internacionales y cosas así. Y yo decía, se va a acabar, o sea, se va a acabar. Entonces decide cambiar de posición dentro de la empresa
algo un poco más tranquilo, ¿no? De menos estrés, de menos situación de estrés. Pero empieza a haber, como en muchas empresas ha pasado, Récord. empieza a haber recortes de personal porque se empieza a vender la empresa, se empieza como a seccionar y empiezan a vender partes de la empresa. Entonces él habló con su jefe y le dijeron, no, no te preocupes, tú no te vas, esta área no se va, no te preocupes. Entonces, eso a él no le dio tiempo de buscar o de moverse otra posición o algo. Le aseguraron que no iba a pasar nada y de un día para otro le llega pues, ¿qué crees? Ya te vas también. Entonces, sí teníamos ya un plan de poner otro negocio porque sabíamos que tarde o temprano la empresa iba, o sea, eso iba a pasar, pero no pensábamos que llegara tan rápido. Calculábamos un año, 2 años después. Entonces mi esposo empezó a iniciar un negocio en ese momento como hobby, diciendo, y de aquí a que se presente, pues ya tengo algo armado. Pero nos agarró desprevenidos. Entonces, mi esposo se queda sin ingresos de un día para otro y yo con un cuarto de mis ingresos, ¿no? Entonces, económicamente nos vimos en una situación muy difícil. Teníamos su liquidación, teníamos ahorros, pero pues nadie sabía cuánto iba a durar la pandemia, ¿verdad? Y creíamos un mes, 2 meses, aguantamos perfecto. Pues nada, se fueron pasando los meses y los meses, y se acabó el ahorro y se acabó la liquidación. Digo, se invirtió en parte de ello para su maquinaria, parte de ella, porque ni siquiera se pudo completar, pero sí nos vimos en una situación económica bastante complicada. Entonces, yo hasta ese momento había dicho, voy a empezar, ya había empezado con doTERRA, pero yo lo veía como por gusto, como por hobby, porque me gusta, porque me está gustando hacer esto, porque me gusta ayudar y me gusta lo que estoy aprendiendo y me gusta compartirlo, pero no lo veía tanto como realmente como una posibilidad de un ingreso para nuestro sostenimiento. Cuando sucede eso fue cuando dije, o sea, aquí está la puerta, o sea, ya la tengo aquí, entonces ahora sí le voy a dar duro, le voy a meter, ahora sí, turbo. Entonces fue cuando ya lo empecé a hacer con intención de que esto nos generara un ingreso, este, sin dejar todo lo demás de lado, ¿no? Pero sí decir, ahora sí, no me voy a sentar a que se vaya dando poco a poquito, sino me voy a aplicar, ¿no? Entonces, así empezó. Me acuerdo que mi esposo me decía, Dani, pero trabajas mucho y le dedicas muchas horas y no estás ganando casi nada. Yo le decía, espérame, espérame, esto es cuestión de tiempo, dame un año. Y si en un año no ves que sí, ya lo platicamos, pero le decía, ten paciencia, dame tiempo. Y mientras los ahorros, ¿no? Se iban acabando, se iban acabando. Este, total que bueno, empezó así, llegaban un bono extra que porque logré el poder de tres y, pues ya se pagó el seguro del carro. Ay, así, o sea, empezó a llegar como que en el momento justo de la necesidad, ¿no? Y fue creciendo con el tiempo, al grado que yo dije, yo no creí que yo iba a poder lograr esto, yo no creí que yo iba a poder crecer. Yo me daba con que llegara a un premier, yo decía, ya la hice, si llego a premier. Y me di cuenta que no era tan difícil. Y entonces así mismo lo empecé a compartir, o sea, como fue esa ayuda, bendición para mí, o sea, yo decía con otras personas, es que también puede ser para ti, o sea, sí se puede, yo lo estoy haciendo, yo lo estoy viviendo y sí se puede. Entonces, como te digo, soy una excelente recomendadora, pues yo lo empecé a recomendar también. Igual que como recomendaba los aceites, igual empecé a hacerlo con el negocio. Sí me tardé poquito más porque también, como te digo, soy un poquito escéptica y, o sea, no soy de que me aviento el clavado de lleno, no, primero calculo, primero mido el agua y luego ya me aviento, ¿no? Entonces, igual, o sea, yo al principio decía, no, pues es que cómo sé si sí funciona o no, qué tal si le digo a alguien y no le quedó mal. Entonces, al principio sí me sentía insegura. Lo compartía, pero como diciendo, pues ve el ejemplo de alguien más, ¿no? Pero yo no me sentía con la seguridad. Hasta que empecé a llegar, pues como al poquito antes de llegar al premier por ahí, tuvimos un entrenamiento que se llamó Entrena sin excusas. Ahí fue donde dije, wow, esto sí es un buen negocio. O sea, yo no lo había entendido muy bien con números y todo. Entonces dije, claro que es un buen negocio. Nomás hay que trabajarle duro, pero sí es un muy buen negocio, ¿no? Entonces fue cuando ya, como que ya me la creí y entonces ya lo pude compartir con más confianza y seguridad. Claro, ese brinco. Y algo importante de la diferenciación de hacerlo como hobby, Dani, a cuando ya dijiste, esto ya en serio, ¿no? Porque también esta parte me parece importante cuando tú empiezas a detectar el ingreso, de decir, sí, no, pero si no lo estabas haciendo en serio, entonces el ingreso tampoco es que se va, o sea, sí te va a dar, pero no, no.
como tú querías generar, que en ese momento había la necesidad también, ¿no? Ujú. Sí, exactamente. O sea, yo la verdad sí empecé a crecer rápido. Yo ni entendía cómo era eso y no entendía los rangos, pero al segundo mes mi pedido ya se estaba pagando solo. O sea, con las comisiones que yo ganaba de las inscripciones, mi pedido ya se pagaba solo. Que esa era mi primer como motivación. Yo, o sea, con que mis productos me salgan gratis porque yo estoy feliz con mis aceites y mis productos, hasta ahí era cuando yo lo veía como hobby. Yo decía, ya con esto ya valió la pena. ¿Por qué? Porque aparte, pues ahorita no tengo ingresos extras como para decir, voy a estar comprando mis aceites cada mes, ¿verdad? Mm. Entonces, o sea, si se pagan solos, pues ya ahí ya es una ganancia para mí. Pero al poquito tiempo, te digo que no sé cuántos, pasaron unos 4 meses, yo creo, que empecé a ganar ya un poco más. Entonces fue Ujú. cuando dije, ah, o sea, sí se puede. Claro. Y en el momento que ya me decidí a aplicar, sí fue como, ok, ya lo voy a ver como un trabajo. Hasta ese momento me dio tiempo, porque yo seguía con mi otro trabajo la otra parte del día y a veces hasta más, ¿no? Entonces, pero sí vi que empezaba a ir creciendo poco a poquito. Entonces, pues, desde un principio sí invité gente, pero como diciendo, pues vamos a experimentar juntas, vamos a probar, ¿no? Pero ya tener la convicción sí fue, yo creo que casi un año, o año y medio después, más o menos. Ok. Dani, me gustaría para ir cerrando y viendo si hay alguna inquietud en el chat o alguna pregunta. Entonces, este proceso es importante y ver después cómo se convierte en un tema en donde tú empiezas a acompañar a otros a crecer en este negocio, a que vean las bondades tanto de los beneficios de los productos como del negocio mismo. Y entonces, Dani, ¿cómo consolidas esta parte que vamos a hablar de ella? Justo la invitación es para la siguiente clase, el próximo lunes a la misma hora, para que descubramos si alguien no tiene perfectamente claro cuál es su propósito, vamos a descubrir en este taller nuestro propósito de vida. Entonces, ¿tú cómo haces para decir cuál es el momento en donde dices, estoy conectada totalmente, porque eso era de tus miedos, que tú no querías entrar a este proyecto de negocio o hacerlo porque no te querías distraer de tu propósito? ¿En qué momento dices, estoy aquí, incluso con el tema del negocio, invitando a otros, estoy haciendo mi propósito? ¿Cómo es que hoy te sientes? ¿Cómo se siente tu cuerpo? ¿Cuál es tu visión en ese aspecto? Y yo te digo, cuando empecé, o sea, tenía ese temor. Una de mis confirmaciones fue cuando me dijeron incluso, o sea, tuve buscando otra opción, ¿no? Ahí fue cuando sí sentí shock al principio de, pero ¿cómo? O sea, yo me imaginé que iba a hacer esto toda mi vida, de esta manera. Y Ujú. es que a veces lo que cambian son las formas, o sea, puede Ujú. cambiar la forma, pero el propósito sigue estando ahí, sigue siendo el mismo. Cierto. Entonces, lo que cambió en ese momento fue la forma de hacer las cosas. Y yo lo platiqué con mi esposo, incluso se los voy a confesar, o sea, yo tenía pues, tan enfocada en eso que a veces no tenía mis prioridades en orden. O sea, mi esposo me decía, oye, si nos vamos a vivir acá, y yo, no, ¿cómo? Es que yo no puedo dejar esto, o sea, no, no, no. Y, o sea, le daba tanta importancia, pero lo mezclaba. O sea, una cosa es que Dios sea lo primero en tu vida y el centro de tu vida, pero otra cosa es que las actividades lo sean, ¿no? Entonces Ujú. yo ahí como que lo mezclé y lo confundí y estaba poniendo las actividades como lo primero cuando no era así. Entonces, cuando pasó esto, como que me di cuenta, o sea, como que me cayó el 20 decir, espérame, o sea, no es la forma, es lo que esté haciendo y mientras sea lo que Dios me está poniendo y mis prioridades estén en orden, eso es lo correcto. Y sin embargo, yo ya las estaba volteando. Incluso tuve que hablar con mi esposo y pedirle perdón y le dije, ¿sabes qué? Discúlpame, no sé en qué momento a ti te puse en otro plano y puse mis actividades primero. Y bien lindo él, le dije, ¿tú te habías dado cuenta? Y me dice, sí. Digo, ¿y por qué no me dijiste? Y me Wow. dijo, no, pues sabía que si se necesitaba, o sea, tener esa conversación te lo iba a decir, pero dije, voy a esperar a que se dé cuenta, ¿no? Entonces, pues bueno, fue un readaptar mis prioridades y decir, bueno, sí, claro, lo primero en mi vida es Dios y el propósito que Él tiene para mí, pero dentro de ello, o sea, sigue mi esposo y sigue mi familia y después mis actividades, ¿no? Entonces, al ponerlas por orden, como que incluso se acomodó mejor todo. Entonces, y me di cuenta de eso, que eran las actividades. Por eso, el año pasado, yo dejé de trabajar
en esa asociación en el área administrativa. Yo sigo ayudando y sigo sirviendo en muchas otras áreas, pero la parte eh, ciertas actividades laborales fue lo que tuve que decir, esto creo que ya no, ya es otra etapa. Entonces, y al contrario, o sea, se han ido acomodando mejor, o sea, entonces ha sido, ¿cómo te diré? Pues poco a poquito ir descubriendo. No es que lo tenga claro todo desde el principio. A veces es sobre el camino, sobre la marcha, ir diciendo, ah, es por aquí, es por acá. Y te digo, pues algo que se me hace clave es eso. O sea, que, pues como yo le entregué mi vida a Dios y le dije, Dios, tú dirígeme, tú ayúdame, pues siento que cuando me voy desviando el carril, como que me va así encaminando, ¿no? Y y me va ayudando a eso, a mantenerme ahí, porque pues siempre tengo esa disposición, ¿no? De mi corazón de hacer las cosas, pues lo mejor posible y como deban de ser. Entonces siento que así ha sido. Y en cuanto ay, es que me faltó una parte de tu pregunta. Era, Te preguntaba que cómo, o sea, ¿qué te confirmaba al decir, estoy haciendo mi propósito y no me estoy distrayendo? O sea, como ya estoy aquí en doTERRA y estoy conectada con mis propósitos, o sea, totalmente, o sea, ¿no? A ajá. pesar de la incertidumbre, que eso quiero afirmarlo, o sea, no siempre tenemos total certidumbre, hay momentos de incertidumbre aún en tu caminar, ¿no? Pero, ¿cómo definirías que doTERRA se volvió para ti parte de tu propósito? Primero eso que vi como que todo iba engranando mejor y se iba acomodando, o sea, lo del rompecabezas que te digo, o sea, como que eso me dio más claridad. Y lo otro fue que, o sea, como te digo, yo en 3 ocasiones porque me estaba gustando mucho y dije, no quiero que pase lo mismo, que ahora me enfoque en que primero mis actividades acá. Y me llegó a pasar, o sea, sí tuve que de repente decir, espérame, tengo que poner horarios y todo porque me gusta tanto que me clavo, ¿no? Entonces sí he tenido que a veces yo ponerme freno, incluso pues con mis actividades de doTERRA, decir, no, pues tengo que dejar tiempo para mi esposo, para mi familia, porque a veces me puedo seguir de corrido, ¿no? Entonces, pero ya estoy como que más consciente de ello y también a veces les digo, oye, dime, si me estoy pasando, pues tú dime. Pero también el que en el Inter me pasó lo mismo, o sea, yo dije, bueno, si de un día para otro me dijera, Dios, ya no es por aquí, o sea, deja doTERRA, ay, sí sentí como que el hueco, como que, ay, no, no quiero, no quiero. Pero dije, ok, si fuera así, estaría dispuesta. Y entonces se lo pregunté varias veces y tuve ese sentir dentro de mí, decir, no, es por aquí, vas bien, síguele, síguele. Entonces eso me dio la tranquilidad de decir, ok, estoy en el camino correcto, estoy haciendo lo que debo de estar haciendo y claro, o sea, no sé si en algún momento algo pueda cambiar, ¿no? Pero ahorita yo siento que es parte y como te digo, todo se ha ido engranando de tal manera que siento que he sido más fructífera o más productiva que lo que había sido en años anteriores, ¿no? Y veo, o sea, experiencias y veo con la gente. Te voy a contar rápidamente una historia. Una de mis amigas de secundaria, no, de primaria, nos encontramos, te la cuento breve para no alargarnos. Me llamó y me dijo, oye, Dani, yo sé que tú estás con lo de los aceites y todo. Fíjate que mi mamá tiene cáncer. Me dijo, ¿tienes algo que le pueda ayudar? Y yo le dije, sí. Entonces fui y justo el día que yo fui, o sea, agendamos, pon tú, me habló una semana antes, el día que fui, ese día, justo que yo fui, la desahuciaron. Le dijeron que ya tenía metástasis en otros órganos. Entonces, como que dijeron, ¿se puede hacer algo? O sea, y le dije, mira, yo no te puedo decir, ay, se le va a quitar, ay, esto. Le dije, pero de que le puede ayudar, le puede ayudar. Entonces le hice una sinfonía de las células a su mamá, el protocolo de Máximo, y Ujú. y la señora se sintió muy bien, se sintió mejor físicamente, le disminuyó el dolor y aparte emocionalmente se sintió muy bien, se sintió muy tranquila. Entonces estaba ahí el papá, o sea, el esposo de la señora, papá de mi amiga y ella. Y me dijeron, no, véndenos todos los aceites de la sinfonía porque se lo vamos a seguir haciendo. Entonces les vendí los aceites, pero yo sabía que no quedaba hasta ahí, ¿sabes? Como que yo decía, algo más tengo que hacer aquí. Entonces, platiqué con mi amiga, le dije, oye, pues platica con tu mamá, o sea, no sabemos cuánto tiempo le quede, dile pues que ella arregle su corazón, arregle cuentas si necesita pedir perdón o algo. Dices que Dani, no me atrevo a hablar esos temas con mi mamá. Me dijo, ¿puedes hacerlo tú? Y yo, ay, pues si quieres. Entonces, volví a ir, le volví a aplicar la sinfonía de las células
Ya mi amiga se las estaba aplicando, pero ella me dijo, no, hazlo tú. Se la puse y estaban ahí los tres presentes, ¿no? La mamá, el papá y ella. Y pues les empecé a hablar y les empecé a decir, o sea, de la importancia que era, pues en este momento que ya estaba cerca, pues de trascender, de pues soltar y no irse con resentimientos, ni rencores, ni nada. Y sobre todo, pues tener la seguridad de a dónde iba a pasar su eternidad, ¿no? Que eso es pues lo más importante, o sea, entonces yo le dije que si quería entregarle su vida a Dios ahí en ese momento y todo, pues los tres quisieron hacerlo, hicimos una oración ahí todos y los tres repitieron esa oración y se quedaron súper tranquilos. Entonces, ya al tiempo falleció la mamá, pero yo sé que tuve una parte importante en eso y que los aceites fueron el vehículo para que yo pudiera estar presentes con ellos, en ese momento ayudarlos, tanto a que tuvieran más paz, a que tuvieran más, y saber qué venía después y que iba a estar bien, que su mamá iba a estar bien. Entonces, han sido momentos así que también por eso digo, doTERRA ha sido el vehículo que me ha ayudado a poder tocar la vida de otras personas, que volvemos a lo que tú dabas en la introducción, o sea, el propósito siempre tiene que ver con ayudar y con servir de alguna u otra manera, o sea, para eso fuimos creados, ¿no? Ujú. Y creo que es lo que nos llena, nos da satisfacción, nos da ese gozo que a veces pueden estar las cosas difíciles, pero si tú ves que pudiste ayudar a alguien, que alguien le cambió la vida, que alguien le impactó la vida, dices, ya, hizo mi día, ¿no? Valió la pena. Entonces, eso es lo que yo he visto y he comprobado y digo, pues aquí seguiré hasta que tenga una nueva instrucción, que no sé si suceda o no, yo aquí seguiré. Dani, me encanta cerrar con esto, con este mensaje tan poderoso hasta me quedo sensible. Creo que es un paquete muy completo y solo quien lo vive lo entiende a profundidad, ¿no? Y probablemente las personas que nos están escuchando, no sé si alguien tenga alguna duda específica, voy a dar un par de minutos nada más, puede ser por el chat o hacer la pregunta. Creo que pueden estar sensando algo de esto en doTERRA, porque seguramente las personas que están conectadas ya los probaron en algún momento, ¿no? Ya los han usado, los están usando. Entonces ya pueden palpar esto que se siente cuando ayudas a alguien más con un vehículo, ¿no? Entonces, por eso a veces cuando compartimos doTERRA, incluso como negocio, yo siempre digo, es que somos bien diferentes a cualquier empresa. Es que a veces no se capta y a veces si lo ves públicamente es como que, ay, me van a invitar a esto del negocio. Y es que es mucho más allá que solo un negocio, ¿no? Es una bendición en todos los aspectos. Entonces, Dani, me encanta habernos dado el tiempo y a todas las personas que se conectaron y a las que van a escuchar la grabación, de haberte escuchado, porque yo creo que el proceso que tú has vivido, probablemente muchos de los que estamos aquí, lo estamos pasando o incluso está siendo una inquietud. Y la invitación va a ser que si les llamó la atención esta parte del propósito, se conecten el próximo lunes a este taller que vamos a impartir Dani y yo, para que les ayudemos a desmenuzar si hay una inquietud con ustedes, si están haciendo tu trabajo, si a lo mejor nada más doTERRA lo usan como producto, pero traen una inquietud interna, los invitamos a que lo tomen. O sea, porque es un taller que tiene que ver con descubrir para lo que tú veniste aquí a este mundo, ¿no? O sea, entender ese fuego que te mueve y que si coincide con Monterrey, increíble. Y si no, está bien, ¿no? O sea, bienvenidísimo. Entonces, esa es la invitación. Dani, gracias por este tiempo, por abrirnos tu corazón y compartir cosas que generalmente no escuchamos de alguien cuando va avanzando, profesionalmente hablando. Y bueno, definitivamente todo el crecimiento personal que ha habido en el proceso tuyo, la transformación, que no, ni siquiera tocamos esa parte, pero ha sido una evolución impresionante de no atreverte a hablar en público, de no creértela a ti misma, de no saber, o sea, mucho más talentos de los que tenías, incluso esta parte de decir, el abrir tu mentalidad, el identificar y entender tus emociones, la parte que era tu zona de confort más compleja que era, jamás yo creí que me iba a poner a hablar en redes sociales y ahora es una de tus fuentes de nuevas personas, de nuevos, ahora sí que usuarios de doTERRA en redes sociales, cosa que jamás creíste que pudiste entrar en esa arena. Entonces, todo eso, el proceso que te ha llevado doTERRA y transformado en el caminar. Entonces, agradecerte, Dani, el espacio. Y bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Bueno, hay una persona que te da su teléfono, Dani, Ok, igual a ver sí, si aquí lo puedes tener tomo. contacto. ¿Va?
Entonces, bueno, pues agradecerles si nadie trae pregunta, inquietud o al respecto. Bueno, guardo silencio si alguien quiere preguntar. Yo quisiera rápido en lo que van abriendo hacerles nada más una recomendación. Bueno, primero pues invitarlos al taller del próximo lunes, porque creo que les puede ayudar mucho a tener más claridad, pero para que puedan ir preparándose para el taller de lunes y avanzar, yo les recomendaría, yo respeto las creencias y la forma de pensar, la opinión de cada quien, quiero aclarar eso, pero sí en base a mi experiencia y a la experiencia que he visto en muchas otras personas, les recomiendo que se tomen ese tiempecito y le digan, Dios, si tú tienes un propósito para mí, ayúdame a encontrarlo, ayúdame a tener claridad en ello. Si ya lo tienes y ya lo sabes, pues a lo mejor decir, bueno, voy bien, voy para ahí. Y si no, a estar abiertos a decir, dime por dónde, ¿no? Dime por dónde y pues, como usar ese potencial que me has dado, esas cosas que has puesto dentro de mí que a lo mejor no he descubierto o no he terminado de descubrir, poderlas poner a tu servicio y al servicio de los demás. Créanme que algo va a pasar. Entonces los invito a que hagan esa pequeña oración o comunicación, como le quieran llamar, y en el taller que tengamos la próxima semana, pues ya veremos ir aterrizando las habilidades y todo eso. Súper. Y a ver, creo que, ya. Pues nada más eso, quería hacerles esa recomendación. Súper, mi Dani. Pues gracias a todos los conectados y se fueron tan llenos, ¿no? De eso que llena el alma, con esta conversación. La verdad, te agradezco, mi Dani, todo el espacio. Y bueno, para quien quiera, nos vemos el siguiente lunes aquí a la misma hora. ¿Sale? Les compartimos por ahí el link. ¿Va? Un abrazo fuerte y que tengan un excelente inicio de semana. Muchas Muchas gracias. Muy gracias. interesante la plática. Muchas gracias.